Amén. Es un lindo día para venir a la casa del Padre. Sí, si bien festejamos el Día del Padre hoy, dicho sea de paso, bendiciones a todos los que son padres, sí, biológicos o padres que están al cuidado de esos niños, sí, que Dios les encarga en este tiempo. Pero qué lindo día para estar en la casa de papá, ¿sí? Tomen asiento, tomen asiento. Bienvenidos los que están por primera vez. Y no me voy a cansar de decir, no espero que se sientan bien, sino que vengan a encontrar lo que vinieron a buscar de parte de Dios. Que el Espíritu Santo traiga ese amor nuevamente. Como siempre lo estoy diciendo, este es el tiempo de los hijos pródigos. ¿Cuántas veces lo digo? ¿Sí? Proclaman avivamiento, pero yo digo, no, este es el tiempo de los hijos pródigos primero. Antes de que se proclame todo ese avivamiento que se está proclamando en todas las iglesias. Primero, Dios en su infinito amor va a recibir a sus hijos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está convenciendo. Está convenciendo, de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de algo muy, pero muy centrado en lo teológico. ¿Sí? A veces yo digo, Señor, ¿dónde me quieres llevar? Pero es lindo poder afirmar verdades, ¿sí?, teológicas, pero son espirituales, porque si no, no funciona. Cuando nosotros la palabra la tomamos, ¿sí?, la tomamos por otro lado, no funciona. Pero cuando la tomamos verdaderamente con revelación, es donde viene, ¿sí?, la providencia de parte de Dios. Amén. Así es. El título de hoy, yo decía, ya me lo están por sacar el mensaje, porque todos hablaron de esto, no sé si dieron cuenta en las canciones. ¿Sí o no? Miguel fue el primero. Después estuvo también, ¿sí?, Nelly. ¿Qué dice? Corazón quebrantado. Digan conmigo, corazón quebrantado, único camino al Padre. Ah, ¿no lo creen? Van a verlo. Cuando yo encontré esto, me di cuenta de... Yo llevo pocos años en el Evangelio. 20 años, 22 años. Pocos años. ¿Sí? Pero cuando preparaba este mensaje, yo dije, acá está el punto donde muchas veces erramos. ¿Sí? El Evangelio es poderoso. El Evangelio convence, cambia, transforma. ¿Sí? Pero digan conmigo, si no hay un corazón quebrantado, no funciona. Es allí donde hemos cerrado. Vuelvo a repetir, el Evangelio funciona. Está el Espíritu Santo bendito que nos trae, ¿sí?, que nos trae a través de la palabra, porque lo primero que viene es la palabra. Eso lo quería decir al final y lo voy a volver a recalcar más minuciosamente, punto por punto. Pero quiero que entiendan esto. Hoy de acá van a salir, ¿sí?, edificados, como Dios me edificó a través de su palabra. Para poder entender que si no hay, volvemos a lo mismo, obediencia, sujeción, humildad, es imposible vivir un verdadero evangelio. Si no hay eso, hay religión. La religión se tapa a través del servicio. ¿Cuántos saben eso? Se lo he recalcado muchas veces, ¿sí o no? A través del servicio, ¿sí?, la persona cree estar bien ante los hombres y ante Dios porque está sirviendo. Y puede ser pastor, puede ser apóstol, profeta, todo lo que quiera, como hemos visto este tiempo. Hombres de renombre. Pero llega un momento, ¿sí?, donde el carácter es lo que los posiciona. Y ese carácter también los hace descender. Por más dones, ministerio y todo lo que tengan. ¿Sí o no? Amén. Vamos a Salmo capítulo 51. Nelly estuvo pegando en el palo ahí igual. Salmo 51 cuando hablaba de David. Salmo 51. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque en 1 Corintios capítulo 12 dice que el Espíritu es el mismo. Entonces si viene una palabra de parte de Dios, ¿sí?, muchos
han sido inquietados ya durante la semana. ¿Me está entendiendo? Lo que va a predicar el pastor, usted dice, pero si el Señor me habló. Claro que sí, porque el Espíritu Santo es el mismo. Entonces cuando te pones en órbita, por decirlo así, ¿no? El Espíritu Santo te va hablando en tu casa, en tu trabajo, como me pasa a veces. O enciendes la radio y está ahí hablando de la misma palabra. Así como puede ser tanta coincidencia. No, el Espíritu Santo es el que te está preparando, porque esa palabra te va a edificar. Esa palabra te va a traer libertad. ¿Sí? Bien. 51, del 9 al 19 vamos a leer. Miren lo que dice. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu, ¿qué dice? Contristo. Y dice así, al corazón contristo y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de ¿qué? De justicia. El holocausto y el sacrificio perfecto, entonces se ofrecerán novillos en tu altar. Amén. El Salmo ya está hablando que ningún otro sacrificio más que un corazón contristo y humillado es el que recibe Dios. ¿Sí o no? Bien. Miren. El espíritu quebrantado y el corazón contristo y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No es sentirse derrotado. Un corazón quebrantado no es que te sientas derrotado, ¿sí? Sin salida, ni desanimado sin salida. Es reconocer que no puedo nada sin Dios. Vuelvo a repetir, porque esto vamos a verlo al final. Un corazón contristo, ¿sí? Quebrantado, humillado ante la presencia, ¿sí? No es solamente dejarse morir, sino que es reconocer que no se puede hacer nada sin Dios. Es reconocer a Dios como la esperanza viva, la esperanza, ¿sí? Que vamos a poder seguir a través de ¿qué? De la fe. Después de todo esto viene la fe. El creer, el confiar en que Él, el que nos sustenta, ¿sí? Nos perfecciona, nos apacienta, ¿sí? Pero primero viene ¿qué? El corazón humillado, contristo. Ya me estoy por meter en el tema pero porque tengo hermanitos que hemos hablado todo este tiempo sobre esto. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no puede, ¿sí? No puede surgir si no hay un corazón quebrantado. Ajá. ¿Ves? Ya estamos entrando. Hay uno que me está moviendo la cabecita así, bueno, sí. El corazón quebrantado admite el pecado. Diga conmigo, reconoce. Claro, porque sin reconocimiento no hay arrepentimiento. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos les han predicado, como han predicado a mí? Arrepiéntete y el Señor te va, ¿sí? Te va a dar el perdón. Pero si no reconoces primero tu falta, no puede haber arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es bla bla. El arrepentimiento es un cambio de camino y un cambio de pensamiento. ¿Sí o no? Metanoia, el cambio
de pensamiento. ¿Sí? Por eso es que el nuevo nacimiento, como lo hemos enseñado, ¿sí?, a grandes rasgos, ¿sí?, es tener la mente de Cristo. Es renovar el espíritu de vuestra mente para poder entender realmente lo que Dios habla. Si no hay una renovación de pensamientos, es la señora religión la que domina tu mente. Volvemos a lo mismo. ¿Sí? Bien. No hay arrogancia, porque en tu pensamiento está: no tengo con qué salir adelante. No hay desesperanza. Sabe que solo, y esto lo vamos a ver en la historia, la misericordia de Dios puede restaurar. Yo he predicado sobre la misericordia y la compasión. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Sí? Es muy lindo ser compasivo, pero Dios nos pide ser misericordioso. Porque la compasión es dolerse en el momento, ¿sí?, pero también puede llegar a juzgar a esa persona y decir: le está yendo mal. Pero la misericordia es decir: le está yendo mal, pero Dios va a hacer algo maravilloso en esa persona y yo voy a orar para que esa persona se restaure. Eso es misericordia. Es ver el dolor, no la falla. Vuelvo a repetir. Es ver el dolor. Bendito Dios. No la falla. Porque lo primero que hacemos es ser jueces, y nos fuimos llamados a ser jueces de nadie. Ni Jesús es juez, es abogado. Él aboga por nosotros todos los días ante el Padre, dice la palabra. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar a una persona, Dios mío? Dios no desprecia lo roto, lo despedazado, sino el corazón orgulloso. La palabra dice que al orgulloso y al soberbio, ¿qué dice? Lo resiste de su presencia. Entonces la forma de llegar es humillado totalmente ante Dios. Hagas hecho lo que hagas hecho. ¿Sabe? Miren, el Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Así nomás. Cercano está. Entonces, si yo voy a predicarle a una persona, y acá vamos a empezar a derrumbar un montón de cosas, de enseñanzas. ¿Por qué muchas personas han confesado a Cristo, han ido a la iglesia y después se van? ¿Sí? Como dije, esto vamos a desglosarlo al último. Pero es eso, porque no hay un reconocimiento real y no llegan con un corazón quebrantado ante Dios. Por eso Dios muchas veces permite que la persona llegue hasta lo último, a tocar fondo. ¿Para qué? Para encontrarlo con un corazón quebrantado, y el Espíritu Santo, a través del convencimiento. Mira, digan conmigo, digan esto porque esto está tremendo. Para mí, por lo menos, ¿sí? El convencimiento, digan conmigo, el convencimiento lo hace el Espíritu Santo, pero el quebrantamiento es mío. Ahí está la diferencia. El Espíritu Santo siempre va a estar convenciendo, tratando de convencer a la persona. Pero si vos no llegas con un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado, humillado ante Dios, no va a funcionar. Es por eso que el Evangelio se ha predicado que si confesares con tu boca, pero no dice si creyeres en tu corazón, y está en la misma palabra. Y no dice tampoco, como lo vamos a leer más adelante en Romanos, ¿sí?, donde dice que si confesares con tu boca, ¿sí?, pero dice: ¿y cómo creerán en el cual no han oído? Qué hermosos son los pies de lo que predican el Evangelio. Lo que tienes que hacer, y yo me he cansado de enseñarles, no traigan a nadie solamente por confesar el nombre de Cristo, y lo traen y después se van y dicen: ¿pero por qué se fue? No. Primero predícales de Cristo. Tu trabajo es predicar, y predicar el Evangelio. ¿Sí? Es una semilla. Y esa semilla va a ir a un terreno que vos no sabes. Como yo predicaba el otro día y oraba por un hermano precioso en Cristo. Le decía: tú sembraste, pero el crecimiento lo estaba haciendo Dios. ¿Sí o no? Nosotros somos portadores de semilla. El Evangelio es una semilla preciosa. Pero ¿dónde va a caer? Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Me van entendiendo? ¿Sí?
Salmo 147 dice lo mismo, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Digan conmigo, no solamente para salvación es un corazón quebrantado, sino para restauración. Ahora lo van a entender. Así seas un hijo de Dios que tengas 10, 15 años y no tienes un corazón quebrantado ante Dios, no funciona. Mira, puedes haberte ido al mundo, como prediqué una vez del hijo pródigo, ¿sí? Pero el que te trae el convencimiento es el Espíritu Santo. Pero vemos en el hijo pródigo el verdadero arrepentimiento y el quebrantamiento cuando le dice al Padre: he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Reconozco y me arrepiento y te pido perdón. Es ahí donde funciona la gracia de Dios. Entonces hoy tienes que entender que no solamente lo que te estoy predicando es para una persona nueva, sino para nosotros que a veces pecamos, ¿sí? Y tenemos el perdón del Padre, y que no vas a perder la salvación tampoco. Porque en un momento gustaste de la salvación y dejaste que el Espíritu Santo te guíe por un tiempo. Eso a mí me da certeza como pastor, que Dios te perdona. Amén. Así es. Mire, 2 Samuel capítulo 24, vamos a empezar. Vamos a ir viendo un montón de puntos a lo que yo quiero plasmar hoy. 24:1. Yo tengo en lenguaje actual. De nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel e incitó a David contra ellos, diciendo: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Quiero ayudarlos un poquito. En el capítulo anterior estaban celebrando una victoria de haber matado un montón de gigantes. Habían matado descendientes de Goliat, los hombres de David, y estaban celebrando, ¿sí? Pero ¿qué dice? Miren, y en este capítulo, y si ustedes lo leen en Crónicas, van a ver que no dice: el Señor se encendió contra Israel e incitó a David contra ellos, sino que dice: y el Señor permitió que Satanás convenciera a David de hacer un censo. ¿Cuánto tiempo estamos predicando que Satanás a veces es el empleado de Dios? Esto para gente madura, ¿sí o no? ¿Cuántas veces les he dicho que Satanás es empleado de Dios? Satanás no hace nada sin que Dios se lo permita. Nosotros le permitimos más a Satanás. Esa es otra cosa. ¿Sí o no? Bueno. Diciendo: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Y el rey dijo a Joab, comandante del ejército que estaba con él: recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Pero Joab respondió al rey: que el Señor tu Dios añada al pueblo 100 veces más de lo que son, mientras todavía vean los ojos de mi señor el rey. Pero ¿por qué se complace mi señor el rey en esto? Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab y contra los comandantes del ejército. Salieron pues Joab y los comandantes del ejército de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Pasaron el Jordán y acamparon en Aroer, a la derecha de la ciudad que está en medio del valle de Gad, y en dirección a Jazer. Luego fueron a Galad y a la tierra de Tactim, Jotzi, fueron a Dan Jaán y doblaron para Sidón. Fueron a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, saliendo finalmente hacia el sur de Judá, a Berseba. Habiendo recorrido todo el país, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días.
Joab dio al rey la cifra del censo del pueblo. Había en Israel 800.000 hombres valientes que sacaban espada, y los de Judá eran 500.000 hombres. Después que David contó al pueblo, le pesó en su corazón. Después que había hecho lo que no tenía que hacer, incitado, permitido, ¿qué vino? Esa pesadez en su corazón. ¿De qué? ¿De haber hecho las cosas mal? ¿Sí o no? Dijo pues David al Señor: he pecado en gran manera por lo que he hecho. Pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy tontamente o neciamente. Cuando David se levantó por la mañana, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así dice el Señor, te ofrezco 3 cosas, escoge para ti una de ellas, para que yo la haga. Así que Gad fue a David y se lo hizo saber diciéndole: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas por 3 meses delante de tus enemigos mientras te persiguen, o que haya 3 días de pestilencia en tu tierra? Considera ahora y mira qué respuesta he de dar al que me envió. Respondió David a Gad: estoy muy angustiado, te ruego que no os dejes caer en manos del Señor. Escuchen, porque grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos de hombre. Y el Señor envió pestilencia sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y desde Dan hasta Beerseba murieron 70.000 hombres del pueblo. Cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió del mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Entonces David habló al Señor cuando vio al ángel, quería el pueblo, y dijo: he aquí, yo soy el que ha pecado, y yo soy el que ha hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Te ruego que tu mano caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube, edifica un altar al Señor en la era de Araúna, Jebuseo. David subió conforme a la palabra de Gad, tal como el Señor había ordenado. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Y saliendo Araúna, se postró rostro en tierra delante del rey. Entonces Araúna dijo: ¿por qué ha venido mi señor el rey a su siervo? David le respondió: a comprarte la era para edificar un altar al Señor a fin de detener la plaga del pueblo. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que parezca bien a sus ojos. Mira, los bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo, oh rey, Araúna lo da al rey. Y Araúna dijo al rey: que el Señor tu Dios te sea propicio. Pero el rey dijo a Araúna: no, sino que ciertamente por precio te lo compraré. Pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y allí edificó un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. El Señor escuchó la súplica por la tierra, y la plaga fue detenida en Israel. Amén. Es largo, pero era preciso leer todo esta porción de la palabra. Yo le puse un puntito a esto, ¿sí? Reconocer y aceptar la corrección, ¿sí? Ustedes lo escucharon recién, a través de que iba leyendo la palabra, que David fue incitado. Como decía en Crónicas, sale que Satanás lo incitó. Pero en 2 Samuel dice que Dios permitió, ¿sí? Entonces, él cae y peca. Y ahora vamos a ver por qué peca. ¿Por qué es el pecado? ¿Sí? Al censar al pueblo. Entonces, después de eso, viene también donde Dios le habla a través de un profeta y le hace elegir. ¿Saben por qué? Porque ya vamos entrando en lo que es el mensaje. Como les decía, es reconocer
¿sí? Arrepentirte y aceptar la disciplina. Dios te perdona muchas veces, pero quedan consecuencias de lo que hiciste. Eso es lo que no entendemos a veces. Decimos, no, Dios me perdonó. Sí, Dios te perdonó, pero van a haber consecuencias de lo que tú hiciste. ¿Sí? Eso va a perseguirte muchas veces, esas consecuencias. ¿Bien? Entonces el Señor, como no puede ser burlado y su palabra siempre se cumple, le da 3 opciones. Y acá es donde está por el puntito que puse. Esas 3 opciones tenían que ver, sí, con castigos. Pero como él conocía a Dios clemente y misericordioso, dice, no, yo tengo que caer en las manos de Dios porque es misericordioso para siempre. ¿Sí? Por eso, ¿cuántos mensajes ya vengo predicando para entender la misericordia de Dios, de aferrarte a la misericordia de Dios, ¿sí? No a la compasión de los hombres. ¿Por qué? Porque su misericordia es para siempre. Entonces, cuando conoces a Dios, puedes pecar, ¿sí? Puedes cerrar el camino, pero sabes que el Padre ve tu corazón quebrantado, ¿sí? Entonces no caes en la culpabilidad que el diablo pone en ti. No te estoy diciendo que seas un hipócrita y que hagas todo lo que quieras, ¿sí? Porque sabes que Dios te va a perdonar, porque Dios ve tu corazón, pero ve tu corazón quebrantado. Se van a dar cuenta que todo está en base, ¿sí?, a lo que está en tu corazón, en tus sentimientos. ¿Bien? ¿Por qué fue pecado? Al contar a todos los hombres, ¿sí?, quiere decir cuántos tengo para ir a pelear. Y eso significaba ni más ni menos de confiar en su fuerza, sino en Dios. Y para Dios le fue, ¿sí?, algo horrendo que el rey que él levantó de ser un pastorcito de ovejas, ¿sí?, que hoy sea el rey, que confíe en sus fuerzas. Dios lo que quiere es una confianza continua de nosotros. No solamente del momento en que decidimos, como se dice, aceptar a Cristo en nuestro corazón, sino que esa confianza tiene que ser continua durante toda nuestra vida. Pero como decía, no sirve si no vas con un corazón contrito, humillado, quebrantado ante Dios. Se vuelve a activar la misericordia de Dios en ese momento como hijo. Amén. ¿Sí? Apenas termina el censo, la conciencia de David lo golpea cuando dice, he pecado gravemente en lo que he hecho. Pero ahora, oh Señor, te ruego quites la culpa de tu siervo, porque he actuado con mucha necedad. Y acá está la confirmación de lo que te digo. Después que Dios te perdona, tienes que pedirle al Señor que quite esa culpabilidad, porque si no, esa culpabilidad lo agarra el diablo. ¿Lo dice la palabra? ¿Sí? Después que Dios te perdona, ¿sí?, también tienes que decirle, Señor, no me quiero sentir más culpable, hazme sentir el gozo de tu salvación. Porque si no, esa culpabilidad la vas arrastrando. Es como que Dios te perdonó, pero tú todavía no lo crees. Estás en una cautividad. Yo he hablado sobre la cautividad. Lo que es la cautividad. La cautividad de tu mente, de tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios te hace libre, pero has estado tanto tiempo preso de algo que todavía te sientes cautivo. La puerta de tu reja está abierta, de tu celda está abierta, pero no sales. ¿Por qué? Porque te acostumbraste a vivir de esa manera. Eso es cautividad. Dios te hace libre. ¿Sí? Amén. ¿Cuáles son los puntos que podemos sacar? Reconocer el error, como decía. Él reconoció inmediatamente su error, ¿sí o no? Sin excusas. El verdadero reconocimiento es no echarle la culpa a nadie, sino hacerse, diga conmigo, responsable. El verdadero reconocimiento es, estas cosas están yendo mal, pero ¿por qué? Porque yo estoy fallando.
Esto yo siempre lo digo en los matrimonios. No me venga con que tu mujer, no. Nada. Vos, hacete responsable para que Dios pueda trabajar en tu corazón. ¿Sí? Y fruto de eso, la otra persona, si Dios quiere, va a ir cambiando. Dios va a ir tocando su corazón. Pero lo importante es que vos reconozcas que estás mal ante Dios. Porque es fácil echar la culpa. No, pero está mal la otra parte. No es así. Y no es así porque yo lo viví. Yo lo aprendí y hoy tengo un matrimonio, ¿sí? Gracias a Dios, Cristo en nosotros. Los que nos conocen de mucho tiempo saben, conocen a mi esposa. Puedo pararme libremente y decirlo esto y estando ella acá. Porque yo lo entendí. No es lo que ella haga, es lo que yo haga. Lo que yo pueda cambiar, lo que pueda hacer. Lo que pueda hacer mi esposa, yo no lo voy a poder cambiar. ¿Entiende esto? Lo que haga mi esposa, yo no lo voy a poder cambiar. Lo que haga mi esposo, yo no lo voy a poder cambiar. Pero sí puedes cambiar tú. Pero tienes que reconocerlo y no echarle la culpa a nadie. Es un verdadero reconocimiento. Amén. Bien. Acepta que lo que hizo ofende a Dios. Después de ese reconocimiento tienes que aceptar que lo que hiciste, por eso el verdadero reconocimiento antes del arrepentimiento, es aceptar que lo que hiciste ofendió a Dios. Te ofendí, Señor. Te ofendí. ¿Sí? No solo a las personas, sino primeramente a Dios. Bien. Un corazón quebrantado no intenta arreglarlo con sus propias fuerzas. ¿Sí? Sino solamente decir, solamente tú puedes quitarme esta culpabilidad que siento. Otro punto es humilde para recibir la corrección, como les dije hace rato cuando estábamos leyendo los versículos. Cuando el profeta Gad le da 3 opciones de castigo, elige la opción más sabia: caer en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque él conocía que Dios era misericordioso. Amén. ¿Sí? La intervención de Dios y el resultado de toda esta historia es que llega la plaga y afecta al pueblo. Pero David, vestido de luto, ora: yo fui el que pecó. Miren, muchos han venido a mí diciéndome: pastor, ¿cómo puedo orar por justicia? Y yo le he dicho: no ores por justicia. ¿Sí o no? ¿Por qué? La palabra dice: perdona a tus enemigos, y no solamente perdona, sino que bendícelos. ¿Sí? Para ser constituidos en verdaderos hijos de Dios. Eso dice la palabra, ¿sí o no? Entonces, tú que estás pidiendo justicia por un agravio, por lo que te dijeron, por el chismerío, por todo lo que venga, tú que estás pidiendo eso, si haces lo que dice la palabra, vas a terminar diciéndole: Señor, no lo toques. ¿Sí o no? En David, ¿qué pasó? Yo voy a recibir. ¿Por qué? Porque pequé ante Dios. ¿Sí? Me convencí de que mis fuerzas eran lo que iba a ir a la batalla y no, ¿sí?, la provisión de Dios. Pero ahora, por culpa de este pecado, hice que todo el pueblo reciba castigo. Señor, no los toques. Pasó con Moisés. El pueblo pecó. ¿Y Moisés qué hacía? Rogaba por el pueblo, siendo que él no entró a la tierra prometida por culpa del pueblo. Pero ese es el corazón de un verdadero hijo de Dios, y ni hablar de un líder. ¿Sabían eso? ¿Cuántos de los que están en el liderazgo han estado en una conversación conmigo y a cuántos los castigué directamente? Uno que me diga. Nadie. Porque yo creo en la disciplina, no en el castigo solamente. La disciplina es hacerte ver, tratar de corregirte con amor, de decirte: no es el camino correcto, no estás haciendo las cosas bien.
¿Por qué? Porque el castigo muchas veces es tan abrupto que no le da tiempo ni al Espíritu Santo de convencerla a esa persona para poder cambiar. Es una emoción, como la emoción que tiene el ser humano, que primero actúa y después se arrepiente. No tiene un control, no tiene un dominio sobre las emociones. Entonces primero lastima y después se arrepiente, pero ya dejaste una herida. Entonces yo como pastor aprendí, ¿sí?, de sentarme con esa persona y darle una oportunidad. Y lo he hecho, gracias a Dios. Y funciona, Y funciona. Funciona porque la persona está en ese momento esperando castigo. Pero cuando vas y le decís, no, escúchame, hiciste mal en esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque la iglesia no es mía. Yo no tienes que caerme bien solamente a mí, sino a tus hermanitos que están ahí. Ellos están viendo. ¿Sí o no? Amén. Bien. Corazón roto, reconocimiento sincero, renuncia a confiar en uno mismo, la espera confiada en la misericordia de Dios. No es solo sentir culpa, sino volver a poner a Dios como tu única esperanza. Eso es lo que trae este mensaje. Amén. Eso es. No confiar, como decía, en tus fuerzas. Es lo primero. Como decía al comienzo, sentirte tan débil sin Dios. Ese es un corazón quebrantado. Señor, ya no doy más. Bueno, yo te digo, ese es el terreno propicio para que empiece una transformación en una persona. Puedes venir de donde sea que hayas pecado, que te hayas ido al mundo. Pero si vienes con un corazón quebrantado ante Dios, yo voy a ver cómo Dios te levanta mejor de lo que eras antes de que te fuiste. Lo he vivido, lo he visto. Por eso dice, en futuros tiempos, ¿sí?, los que estaban sembrando alcanzarán a lo que están cosechando. ¿O no? ¿Dice la palabra así o no? ¿Por qué? Porque los que estuvieron removiendo la tierra, los que estuvieron trabajando desde el comienzo, ¿sí?, se van quizás, se apartan. Entonces hay gente que está trabajando en la viña, ¿sí?, y ya está recolectando, ya está cosechando, pero de repente vienen estos locos con un aceleramiento que el amor de Dios los trajo, la misericordia de Dios, con un corazón totalmente quebrantado, mucho más que al comienzo. Y en poquito tiempo Dios hace la obra. Qué maravilloso el evangelio cuando se entiende realmente. Por eso yo les he dicho a ustedes, no juzguen a una persona que venga, por más tiempo que pase. ¿Sí o no? Porque es la realidad. Es la realidad. Ese que vino de último, ¿sí?, en poquito tiempo te va a alcanzar y te va a pasar. Es así de simple. Porque Dios ama. Dios ama a un corazón quebrantado, contrito y humillado. Y quizás vos estás acá como el hermano del hijo pródigo. Estás en la casa y no puedes gozar de los beneficios de la casa. ¿Por qué? Porque eres orgulloso. Porque lo primero que haces, ¿cómo te vas a traer una fiesta por este que pecó, que se fue de la casa? Bueno, te digo que esa es una actitud donde no vas a poder gozar del amor de Dios. Qué lindo. Lucas 7:36, le puse un puntito ahí. La diferencia de actitud. Lo que vamos a ver ahora. Ya vamos a ir al Nuevo Testamento. Una diferencia de actitud. Lucas 7:36. He predicado una vez sobre este mensaje, pero solamente sobre Simón, muy poquito sobre la mujer. Miren, Lucas 7:36.
Uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Y aquí que había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró que Jesús estaba sentado en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera profeta, sabría quién es y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y lo ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Amén. Un corazón totalmente quebrantado ante Dios. Es más, yo creo que dando todo lo que tenía, porque sí, en la historia del perfume de alabastro, no sé por qué te ríes, seguramente Dios te ha estado hablando de esa palabra. El perfume de alabastro era de precio muy grande. Ella estaba entregando todo en ese momento, ¿sí o no? ¿Sí? Y estaba enjugando los pies del maestro y secándolo con sus cabellos, rendida totalmente a los pies de Jesús. Pero había un fariseo, un religioso de la época, que lo primero que vio es que no había discernimiento en él. No había discernimiento porque era este profeta y no sabe qué clase de mujer es. Por eso muchas veces yo les digo, ¿sí? Me dicen: pastor, pero usted no sabe. Sí, lo sé. Pero usted no se da cuenta. Sí, me doy cuenta. ¿No sabe que esa persona ha hablado de usted? Sí, lo sé. Pero he entendido la misericordia. ¿Y sabe que funciona? Sin que yo haga nada. Vienen y me abrazan: pastor, perdóneme. Qué maravilloso es cuando Dios hace la obra, no uno. Pastor, hablaron de usted, yo no me voy a la casa. ¿Hablaste de mí? No me van a ver nunca. Pero sí estoy en el secreto con el Señor diciendo: tú me llamaste, tú me salvas. Si tú me llamaste realmente, ya tienes todo arreglado, todo mi camino arreglado. Qué lindo. Un fariseo respetado por el pueblo, pero Jesús le dio más importancia a la mujer. Yo les conté una historia una vez, cuando fue la primera vez que prediqué, la segunda vez que prediqué, que me fui a Río Mayo y que la palabra, ¿sí?, a mitad de palabra el Señor me dice: basta. Sentí en mi corazón, no me digan cómo Dios me habla porque no lo puedo explicar, pero sentí un convencimiento: bueno, no prediques más, hácelo pasar al altar. Entonces le digo al que estaba coordinando, habían 7 iglesias pentecostales en ese momento, ¿sí? ¿Y quiénes pasaron adelante? Los 7 pastores, por un mensaje que llevé.
acomoda el altar, hablando de Elías, cuando venía el fuego, se acomoda el altar. Y se vinieron arrodillados los pastores, quebrantados de corazón. Y yo iba a orar por uno y el Señor no me dejó. Iba a orar por otro, no me dejó. Iba a orar por otro, no me dejó. En ninguno de los siervos me dejó tocar, ninguno. Pero había ya un grandote más alto que yo, de 2 metros. ¿Sí? Y me dijo: a ese, dile que hoy es libre. Y me fui. Estaba llorando. Le puse la mano en la cabeza y cayó. Y se vinieron los 7 pastores a abrazarme. Y vino el grandote y empezó a abrazar a los pastores. Me quiero congregar. Quiero congregarme otra vez. Y viene el que estaba haciendo este evento y me dice: ¿sabes por quién oraste? Por el endemoniado del pueblo. Era el endemoniado del pueblo. Habían pastores ahí. Podía haber ido a soltar palabras. Sin embargo, el Señor me llevó a orar por esa persona que estaba atado por demonios, pero tenía su corazón quebrantadito, preparadito. Vino el del evento, me dice: la verdad que no había visto esto. Mira, tengo tanta plata para darte, lo que hemos juntado. Y era plata. Esa plata era para poner el techo a un salón nuevo que estaban haciendo. Yo digo: no. Esto es mío. Sí, bueno, ahora es tuyo. No nos quedó ni para choripán porque pagamos nosotros la nafta, todos nos fuimos para allá. Me fui con un pastor que le habían roto la cabeza. El golpe, yo se los conté, le había soltado el maxilar. Dios me llevó a orar por ese pastor. En ese momento yo veo cómo se empieza a restaurar el maxilar. Me llevé a otro que cantaba precioso, que cantaba en las whiskerías y que empezó a congregarse. Esos 2 me llevé. Y cuando estaba cantando, digo: Señor, este tiene una voz preciosa, para él es fácil, tiene talento, ¿qué voy a hacer yo? Me entró temor. Sin embargo, salimos los 3, venimos cantando todo el viaje. Una felicidad tremenda. Pero ¿a quién vio Dios primero? Al que estaba quebrantado de corazón, no importa que haya sido el endemoniado del pueblo, porque ese testimonio que hizo glorificó a Dios. Como siempre te digo, todo el tiempo de prueba que tienes, vas a sufrir quizás. ¿Sí? Pero ese tiempo de prueba, ¿sí?, está sembrando la gloria del Padre. Porque en el momento en que Dios te saca de esa prueba, de ese proceso, el que se glorifica, ¿quién es? Dios. La gloria no se la lleva el hombre, se la lleva Dios. Por eso dice 1 Pedro: mayor peso de gloria, no para ti. Esta leve tribulación momentánea, ¿qué dice? Traerá un mayor peso de gloria, para que el Padre se glorifique. Amén. En la cultura de ese tiempo, secar los pies con el cabello era acto de máxima sumisión. Y ella bajaba totalmente su orgullo. No pide respeto, sino que misericordia en ese momento. Amén. Vamos a ir avanzando, ¿sí? Y vamos a llegar al punto donde quería tocar, ¿sí?, con ustedes algo. Como les dije, no me traigan a nadie que lo hayan convencido en una tarde que reciba a Cristo en el corazón. Predícale de Cristo primero. Que sea el Espíritu Santo quien lo convenza, quien venga. Que venga con un corazón quebrantado, dispuesto a ser direccionado por el Espíritu Santo. Llévalo a que pueda nacer de nuevo. Acá vamos a tocar el punto del nuevo nacimiento también. ¿Sí? El nuevo nacimiento no es que, vienes acá a este ministerio, Pacheco 261, y acá naces de nuevo. No. Con un corazón quebrantado, humillado ante Dios, arrepentido ante Dios, en ese momento, por tu fe,
Y por la gracia viene la salvación y el nuevo nacimiento. ¿Cuántos saben eso? Ahora, que no se te revele el nuevo nacimiento y vivir como nacido de nuevo es otra cosa. Entonces, en este lugar le damos preponderancia al nuevo nacimiento como una doctrina fundamental, ¿sí o no? ¿Sí? Porque primero, la visión del pastor Sergio no es una visión, es una doctrina fundamental. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, y si no es nacido del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No es salvo. Punto. No es salvo. ¿Ahora sí entendieron? Amén. Bien. Romanos 10, 17. Ahora sí pónganlo, chicos, si lo pueden poner. Diez 17, ¿qué dice? Así que la fe es por el oír, por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace en ese versículo? ¿Qué dice? Trae la verdad, muestra tu pecado y la misericordia de Cristo. Entonces, lo primero que recibe una persona es la palabra, ¿o no? Por lo cual después el Espíritu Santo hace su trabajo ¿de qué? De convencer de justicia, de juicio y de pecado. Él trae el convencimiento. Pero después que viene un corazón quebrantado con una reflexión de decir, Señor, yo he pecado contra ti, yo reconozco que he pecado contra ti. Y hay un corazón quebrantado para decir, yo estoy arrepentido y voy a cambiar este camino. Nuevo nacimiento. Y una persona lista para ser direccionada por el Espíritu Santo. Pero a mitad del camino, esa persona, ¿sí? A mitad del camino, fue expuesta nuevamente al mundo. Pero nuevamente, si vienes con un corazón contristo, humillado y quebrantado, yo te aseguro que Dios perdona esas faltas. ¿Me estás entendiendo? Tu salvación nunca estuvo en tela de juicio. ¿Y en qué me cimento en la palabra? ¿Qué era Juan el Bautista? Mira, lo que vamos a tocar acá va a ser glorioso. Juan el Bautista era alguien que preparaba el camino. Estamos hablando de arrepentimiento, por eso no es solamente arrepentimiento, querida iglesia, tiene que ver con el corazón quebrantado por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista le decía generación de víboras. ¿Quién le enseñó a huir de la ira venidera? No hallándose en ustedes los primeros frutos de ¿qué? De arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el bautismo de agua también es arrepentimiento. ¿Me están entendiendo hoy? Entonces, ¿cómo hemos podido predicar que si confiesas con tu boca, ¿sí? Ya estás, ya eres salvo? ¿Se dan cuenta que no es así? Miren, vamos a leer si lo encuentro. Vamos a sacar eso, y me parece que está en Romanos capítulo, lo que estábamos leyendo recién, pero el 19 y 20 o 9 y 10, no estoy muy seguro, no lo anoté. Y con esto vamos terminando. A ver, Fabio, ayúdame. Lo que leímos el otro día. 10:9. ¿Sí? 10:9 y 10, ¿sí? Bien. Romanos, capítulo 10. Chico. Sí. Miren qué lindo. Capítulo 10, verso 9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Miren, 10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío, griego, por el mismo Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan. ¿Sí? Eso es invocación. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero escuchen esto, ahí nomás.
¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Sí o no? Ahí se corta todo. Ahí se corta todo. ¿Cómo invocarán en aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien qué? ¿Y cómo irán sin saber? ¿Quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Amén. Ponte de pie. Yo creo que hasta ahí el mensaje ha llegado a lo que tenía que hacer. Nosotros somos portadores, como decía al comienzo. Somos los que vamos a predicar la palabra. ¿Sí o no? Son hermosos tus pies, hermanito, porque vas a predicar el evangelio de poder, de verdad. Por eso lo único que tienes que hacer es predicar, no traer gente a la iglesia. A su tiempo el Señor traerá el convencimiento debido y un corazón quebrantado va a hacer que la obra la pueda hacer el Espíritu Santo y no el pastor. ¿Saben cuál es la diferencia? Que traes una persona que no pasa por esto, ¿sí? Y el pastor tiene mucho más trabajo, porque no se ha desligado de la carne, no se ha desligado del mundo. Pero cuando hay un corazón quebrantado, ya está en esa persona el no querer más nada con eso. ¿Va a tener luchas? Sí, claro que va a tener luchas, pero el Espíritu Santo va a estar convenciéndolo. Por eso dice la palabra, el Espíritu Santo vino para deshacer las obras de la carne. Tu lucha no es con el diablo, tu lucha es con tu vieja naturaleza. Eso es nuevo nacimiento, morir a esa vieja naturaleza para que pueda el Espíritu Santo empezar a redimir tu alma, para que tu alma esté lista para cuando venga el Cordero a buscar su iglesia. Una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Este es el tiempo donde la palabra revelada es la que está limpiando los vestidos de la novia. Mira lo que te estoy diciendo. Este es el tiempo que la verdad, la palabra revelada, es el agua que va a limpiar los vestidos de una iglesia que está en inmundicia por falsas enseñanzas. ¿O no? Porque hoy en esta noche estás entendiendo de que estás acá. ¿Por qué? Porque llegaste en un momento de quebrantamiento ante Dios. Ese quebrantamiento te acercó al Padre. Pero quizás después de un tiempo quisiste acomodar el evangelio a tu vida y no tu vida al evangelio. Nosotros somos los culpables, ¿saben? Pero ojo, porque hay un versículo que es el que corta todo esto. Romanos 8:14. Todo el que es guiado por el Espíritu Santo, ese es hijo de Dios. Ese es hijo de Dios. Así que si no lo entendías hoy, puedes decirle: Señor, perdóname. Perdóname, porque tengo que ser como David. Reconocer que estuve mal. No echarle la culpa a nadie. Hacerme cargo de lo que yo hice. Quise acomodar el evangelio, Padre, y tu evangelio es poderoso, es de cambio, de transformación. Y yo te aseguro que el Espíritu Santo va a tomar tu voluntad y va a empezar a cambiar tu vida, a transformar tu vida. Y esa persona que antes avergonzaba a Cristo, esa persona va a pasar a ser gloria para Cristo. Gloria para Cristo. Cierra tus ojitos. Padre eterno de la gloria, este es un día maravilloso, Padre, porque tu misericordia quiere alcanzar a aquellos que pensaban que estaban fuera, que pensaban que estaban destituidos de la gracia, que el enemigo los hizo sentir culpables.
Iglesia querida, yo tenía otro mensaje para predicar, pero me dijo el Espíritu Santo, no, porque van a llegar quienes necesitan la misericordia de Dios, quieren volver nuevamente. El Señor me cambió el mensaje, porque hay personitas acá que hoy van a ser cubiertos por el manto de misericordia. Van a volver a ser insertados en el cuerpo. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra siempre me quebranta a mí primero. Gracias, Señor, porque puedo discernir el verdadero mensaje que tú traes para tu pueblo. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, porque voy a poder ser testigo de cómo tu gracia recibe a los hijos. Si eres una persona, pongan algo de fondo, chicos, si eres una persona a la cual el Espíritu Santo inquietó en este tiempo y los hizo volver en sí, eres la persona indicada para esta noche, para poder ver el amor del Padre nuevamente. Para poder. Nadie tiene que juzgarte, ni siquiera los que de la casa te van a juzgar. Acá no hay hijos mayores acá. Acá hay hijos pródigos, todos son los hijos pródigos. Viven la gracia de Dios día a día. Acá no se juzga a nadie. Acá se da la bienvenida. Bendito. Me postraré hoy.